¿La materia junta? Sí, vamos para allá. Hoy vamos a terminar el determinante para pasar a geometría. Vamos a terminar la idea es terminar matrices. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Definición. Llamaremos cofactor de orden y J de A al valor, vamos a llamar C y J, que va a ser menos 1 a la I más J, por la determinante de A y J. A eso le llamamos cofactores. O sea, para cada I y J vamos a tener un cofactor. Observación, la determinante entonces de una matriz se puede escribir como la suma de J igual 1 hasta N del cofactor C y J por A y J, que es el coeficiente correspondiente. Porque se acuerdan que la determinante tenía menos 1 a la I más J por A y J por la determinante de la submatriz. Entonces ahora la observación tiene que ver con un resumen y es un cofactor que va a ser de mucha utilidad para calcular después, más adelante, algunas cositas. Teoremas o propiedades que tienen que ver con la determinante son varios. Por ejemplo, un teorema importantísimo que dice sea A y B matrices cuadradas, porque es ahí donde nosotros podemos calcular determinantes. Entonces, tenemos lo siguiente. La determinante de la multiplicación de dos matrices siempre va a ser igual a la determinante de la matriz A por la determinante de la matriz B. ¿Sí? Entonces, lo que se le llama que la determinante de una A es multiplicativa. Puede separar a una multiplicación. Observación a partir de esto, o quizá de lo de antes, quizá esta observación debería ir antes. La observación. Sea A una matriz cualquiera. 1. Si A tiene una fila nula, entonces, ¿cómo será la determinante de esa matriz si tiene una fila de puros ceritos? Cero. Será cero porque siempre estos valores que están acá van a ser ceros. Entonces va a ser pura suma de ceros. Vamos a ocupar esta notación. 2. Si A, esto es más interesante, si A es una matriz triangular, entonces la determinante de A va a ser el producto de su diagonal. Va a ser el producto de su diagonal. Esta es una pitatoria, que es decir que la multiplicación de todos esos valores, en vez de una suma, una multiplicación. ¿Sí? La propiedad 1 es que tengo que escoger como usando cofactor que la fila que me convenga, ¿no? ¿Cómo? Disculpa. La propiedad 1, como si tengo una fila puro cero, entonces quedo usando el cofactor, escoger la fila que me convenga, ¿no? ¿Sería? Más allá del cofactor, no tiene que ver con el cálculo de la determinante. Vamos a hacer ejemplos de esto. Voy a hacer esto. Acá mejor. Para probar. ¿A qué me refiero con esto? Lo referimos a lo siguiente. Por ejemplo, pongamos una matriz de 1, 2, 3, 0, 0, 0, 4, 5, 6. Es una matriz justamente de 3 por 3 donde tiene una fila 0. ¿Cómo se calculaba la determinante de esta matriz? Era
Primero elegimos esta fila, entonces me va a quedar menos 1 por el primer elemento de la fila va a ser, ¿qué posición está? Esta es la 2, 1, ¿no? Toma 1 por 0 por la determinante, vamos a escribirlo así, por la determinante de quitar esa fila y quitar esa columna. Me va a quedar la 2, 3, 5, 6, ¿no? Más menos 1 y sigo con el de al lado, va a ser la 2, 2 por 0, que es la posición de donde está el coeficiente, por quitar la columna y la fila. Se va a quedar 1, 3, 4, 6. Más menos 1, acá es el 2 más 3 por 0, por quitar esa fila y columna. Me queda 1, 2, 4, 5. ¿Sí? Luego que me doy cuenta, como acá estoy multiplicando por 0 todos los sumandos, me da 0. Entonces, si yo tengo una matriz que tiene una fila 0, inmediatamente eso es 0. Esto es 1. 2. Mostré una matriz triangular, cual sea, no sé, la que quiera, 1, 2, 3, 4, 5, no, acá no, 0, 4, entonces, 4, 5 y acá 6. 0, 0. Vamos a hacer el mismo show. ¿Sí? Vamos a hacer el mismo show. Voy a escoger una fila. ¿Qué fila elegirían ustedes? ¿La tercera? La tercera, porque tiene más 0 para que pasen cosas parecidas a la de acá. ¿Y qué nos vamos a dar cuenta? ¿Qué va a ser? Menos 1. Elijo esta fila, entonces va a ser la 3 más 1 por 0 por la determinante de la submatriz, que va a ser esto y esta, va a ser la 2, 3, la 2, 3, 4, 5, más la menos 1, acá de nuevo, la 3, 2 por 0 por la determinada, diga, al sacar esta fila y esta columna, que va a ser la 1, 3, 0, 5, más menos 1, 3 más 3 por 0, no, ahora no es por 0, ¿no? Por 6 por la determinante al sacar esta columna y esta fila, que va a ser 1, 2, 0, 4. ¿Y qué me va a quedar? Si nos damos cuenta, me va a dar 0, me va a dar 0, y acá ¿qué me va a quedar? Me queda menos 1 a la 6, que es 1, me queda 6, me queda 1 por 4, menos 0 por 2, lo cual me da, y lo voy a escribir de esta forma, me va a quedar 1 por 4 por 6, que justamente es la diagonal. ¿Se entiende? Sí, porque acá me da 0 y te queda 1 por 4 por 6. Entonces, si es triangular y superior o inferior da lo mismo, estoy en presencia de calcular la determinante sencilla, de forma sencilla. Perfecto. Y si tiene una fila 0, gané. Conclusión o una buena observación es que cada vez que calculemos determinante, ojalá elegir la fila que tenga por ahí un 0 para facilitar el cálculo. ¿Dudas, chiquillas y chiquillos? Entonces, aquí está totalmente clarificada las dos observaciones que están ahí. Esto debe haberlo hecho antes del problema, pero no importa. Propiedades. Propiedades. Sea A una matriz cuadrada. Entonces vamos a tener las siguientes propiedades. 1. La determinante de A va a ser la misma que la determinante de la traspuesta. Bien. Y esto tiene una utilidad terrible bacán. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la traspuesta? ¿Qué hace la traspuesta a una matriz cualquiera? Cambia las filas por columna. Las filas por columna, exactamente. Entonces, por ejemplo, yo te pregunto lo siguiente.
las filas de acá son las columnas de acá, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Se entiende el trabalengua? Ya. Dicho esto, si yo quiero calcular esto, voy a calcularlo con las filas de acá. ¿Sí? Acá vamos a calcular las, para que me sigan. Vamos a calcular la determinante con las filas de esta matriz, pero el resultado que voy a obtener a partir de acá es como calcular la determinante, pero con las columnas de esta matriz. No sé si se entiende el caso. Si yo tomo las filas de esta matriz y calculo la determinante como lo hemos estado haciendo hasta ahora, es lo mismo que calcular la determinante de A pero con sus columnas. ¿Qué quiere decir esto y cuál es la observación entre medio? Que ahora para calcular las determinantes puedo pescar filas como lo hemos estado haciendo, pero también puedo pescar columnas. Entonces, observación para calcular. ¿Por qué? Porque coinciden. Pues si determinante de A transpuesto es el mismo determinante de A, entonces pescar las columnas, las filas de este, es como pescar las columnas de este, como son iguales. La determinante entonces da lo mismo que todo. Para calcular la determinante, de una matriz podemos tomar una fila o una columna. Ejemplo de esta pequeña justamente observación podría ser el mismo ejemplo que está allá. Si yo quiero calcular la matriz 1, 2, 3, 0, 4, 5, 0, 0, 6, yo quiero calcular la determinante de acá, ya no es necesario elegir filas, puedo elegir una columna. ¿Qué columna elegirían ustedes? ¿La 1? La 1, ¿por qué la 1? Tiene más ceros, exactamente. Y vamos a colocar menos 1 por este que es el 1 más 1, por 1 por la determinante de la submatriz que es 4, 5, 0, 6. Más nada, porque todos son ceros, ¿o no? Voy a tomar esta fila ahora. Dicho esto, ¿esto cuánto me va a dar? Me va a dar 1, me va a quedar 1, y esto va a ser 4 por 6, menos, ¿cuánto me da menos cuánto? Entonces, ¿cómo se calcula la determinante con una 2 por 2? Este por este, menos este por este. Este por este. ¿Ya? ¿Y menos cuánto? Menos 0. Entonces, 1 por 4 por 6. Que ya sabíamos que me tenía que dar eso. Profe, ¿Sí? cuando uno calcula el determinante y lo está haciendo en el desarrollo, ¿uno tiene que especificar qué fila es la que toma? ¿O No, se o sube, va no. escribiéndolo? La cálculo determinante a mí se imagina que va a ser un cálculo menor, ¿no? Ah, Entonces, en ese sentido, tú vas a tomar la fila que tú quieras y no se va. De hecho, una pauta con respecto a eso va a ser complicado, porque imagínate, tenemos una de 3 por 3 y te haces calcular una determinante, entonces tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenés 6 opciones ahora, después de esta clase. claro. Dicho esto, no es un cálculo menor, no se imagina. No tenéis por qué especificar qué fila tomar. Ahora sí que pero igual se va a subentender si es que esto es haciendo. Dicho esto, ¿se entiende? Bueno, da 24, lo escribí 24 allá porque quería darle el sentido de la observación 2, pero acá quería dar unos minutos. Entonces, si elijo una columna o una fila, ahora da lo mismo. La determinante sigue siendo la misma. Esta es una buena observación. Y la segunda observación que nos ayuda a los ejercicios de álgebra de este estilo es la siguiente. Y si yo tengo la determinante de una ponderación de una matriz y quiero sacar ese alfa queda elevado a n. ¿Y por qué n? Bueno, ese alfa que está acá tiene que ver con de qué tamaño es la matriz. Eso tiene que ver con alfa, un número real cualquiera. ¿Sí? Si la matriz de 3 por 3, ¿cuánto va a ser esto? Por ejemplo, hagamos un ejemplo. Yo tengo la determinante de 2 por la matriz 1, 2, 3, 0, 4, 5, 0, 6, 6. 0, 0, 6. ¿A qué va a ser igual esto? Porque yo sé que esto va a ser 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2 por 24.
no va a ser 2 por 24, Ah. porque esta es una matriz de qué tamaño. Entonces, ese 2 puede salir de la determinante como elevado a 3. Tiene que ver con el orden de la matriz. Por la determinante del 1, 2, 3, 0, 4, 5, 0, 0, 6, que nosotros sabemos que esto es 8 por 24, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo salen las constantes fuera de la matriz? Como elevado a n, donde n es el orden de la matriz. ¿Se entiende? ¿O no? Ya, perfecto. Bueno, ¿cómo estamos hasta ahora, chiquillas y chiquillos? ¿Se va comprendiendo los contenidos? ¿Han estado estudiando? ¿Tienen control la otra semana? Recuerden eso. Esta vez sí lo tenemos que pasar. ¿Estamos bien entonces? Ya, perfecto. Entonces, Sí. No, ¿el control de la próxima? Ah, El certamen el 11, y el certamen en el 17. ya, entonces se viene. Para el control, los contenidos son hasta álgebra en 4 clases. Inversa. Hasta inversa, que es lo que vimos, finalizamos creo la clase pasada. Finalizamos la clase pasada. Pero después empezamos con determinantes y nos costó muy poquito. Ya, pues para el certamen seguramente va a entrar hasta... Debería entrar hasta hoy día, me imagino. ¿Sí? Yo creo, no sé, el coordinador pensará, pero si yo cerrara un contenido, cerraría el contenido de matrices completo. Porque después viene geometría. Geometría que tiene que ver con planos, rectas y ese tipo de cosas. Y todo lo que es geometría sería como el certamen 2, y después todo lo que viene después, que es Serie. no, verdad que ustedes son series. Ay, ¿qué más falta después de eso? No, geometría, no, o espacios vectoriales. Entonces va a ser todo lo que es geometría y espacios vectoriales, y después serie y cosas así va a ser el certamen. Pero yo creo, no sé. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular la determinante o mostrarle la determinante de matrices que son bastante o más o menos conocidas o importantes quizás. Ustedes en este transcurso de la unidad, por ejemplo, llamarlo así, ustedes han conocido como matrices más o menos interesantes. ¿Cuáles serían esas matrices interesantes que ustedes conocen? Interesantes en el sentido no de como que lo vimos una vez, sino interesante porque lo ocupamos en algún sentido en el transcurso de esta unidad. La elemental. Las elementales. Esas matrices elementales nos van a ayudar a dividir también para qué? Para calcular determinantes. Entonces las cuestiones hacen todo, o sea, son bastante buenas. Entonces, acá vamos a ponerle observación. Observación. Entonces, determinante de las matrices elementales. Las determinantes de las matrices elementales son 1. E sub y J, que es la cambiar filas. ¿Cuál será su determinante? Esa es una buena pregunta. Quizás podríamos hacer una determinante de una de... A ver, de 2 por 2 fome. Hagamos una de 2 por 2. 0, 1, 1, 0. Acá quise cambiar la fila 2 con la 1, ¿no? Sí. ¿Cuál será su determinante? Menos 1. 0 por 0, 0. Menos 1 por 1, 1. Menos 1. Ya busco una de 3 por 3, que voy a cambiar la fila 1 con la 3. Entonces me queda 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Vayamos para la cosa. Podemos elegir cualquier fila. Voy a elegir, o columna. Ya puedo elegir, porque estamos ensayando, voy a elegir esto. Entonces, va a ser la menos 1 en la posición que está, va a ser en la posición, la 1, 3, ¿no? 1 más 3 por 1 por la determinante que está acá, ¿o no? ¿Y cuánto es la determinante de esa matriz que está acá? Menos 1, ¿cierto? ¿Y esto cuánto me da total? Menos 1. Si usted no se convence cuánto me da, voy a cambiar la 2 con la 3. 1, 0, 0, 0, 0, 1 y 0, 1, 0.
Veamos, a ver si nos convencemos. A veces te ponen los paréntesis, a veces no te ponen los paréntesis. Ya voy a elegir la primera fila para variar. Entonces va a ser menos 1 a la 1 más 1 por 1 por la determinante de lo que está acá. ¿Cuánto me da la determinante de lo que está ahí? 0 me da menos 1 y entonces me da menos 1. Entonces, ¿qué diría usted con la determinante de cambiar fila? Menos 1. Menos 1. Esa va a ser la determinante de la matriz cambiar fila. 2. La determinante de multiplicar la fila. Esta es más sencilla. Alfa. ¿Sí? Se lo dejo como tarea para que lo analicen. Con alfa distinto de 0. ¿Cómo? De esta forma no. Si multiplico una fila, seguramente va a escoger una. Como son identidades como movidas, entonces va a estar lleno de 0, entonces va a poder calcularlo fácilmente. Y por último 3, la matriz que suma filas tiene determinante 1. ¿Estamos bien, chiquillos? ¿Y por qué le denuncio esto? Porque es una observación interesante, porque lo que viene va a ser un método distinto para calcular determinantes. Entonces, a partir de esto, podemos obtener cosas interesantes. ¿Profe de que era el último? La 3. ¿Esta? Ah, que a la fila I le sumo cabeza a la J. Ya. ¿Cuál es la observación que yo quiero que veamos? Por ejemplo, entonces, supongamos que A es equivalente con B. Supongamos. ¿Qué significaba esto? ¿Qué significaba esto? ¿Equivalente? Sí, equivalente. ¿Y qué más? Tratando de una serie de operaciones elementales se va a Ya, llegar a- exactamente. Y lo voy a escribir, en vez de operaciones elementales, ¿cómo lo voy a escribir? como E sub 1, E ¿Cómo? sub 2, Ya. E sub B. Pero a partir, en vez de escribirlo con flechitas, se le puede escribir esto de otra forma distinta, ¿no? Ah, como A por B. No sé, no sé si A por B. Por lo Casi. que Pero ¿qué significa como que esto? A1 hasta llegar a B. ¿Cómo se puede reescribir esto de otra forma? Eso lo vimos en clase anterior igual. sí. Porque esa es una anotación nomás. Es una forma de escribir algo para no escribir tanto. Porque ya sabemos cómo actúan algunas cositas. ¿Qué hacemos ahí? La matriz, la parte de la izquierda de la matriz, como escribirla todas las operaciones nominales. Exacto, es multiplicar por las matrices elementales. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Esto va a ser igual a, no sé, E sub R por 1, 2, 3 por E sub 2 por E sub 1 por A igual B, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien o no? ¿Qué implica esto? Que si yo implica que, bueno, que la determinante, si estos son matrices iguales, entonces la determinante de la izquierda va a ser lo mismo que la determinante de la derecha. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? ¿O nos perdimos ahí? Ya, pues, pero ¿qué hemos aprendido de la determinante? No sé si por ahí está. ¿Qué dice el teorema? Está ahí. ¿Qué puedo hacer con la determinante? Separarla del producto. Separarla del producto. Exactamente, eso es lo que habla el teorema.
Y si quiero la determinante de A, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacerle a esta igualdad? O esta, si yo quiero la determinante de A, Despejar. despejar. ¿Y por qué esto es interesante? Porque esto nos ayuda harto. Porque cuando hacemos operaciones elementales, que en el fondo son multiplicadas por matrices elementales, ¿a qué llegamos siempre? ¿A qué tipo de matrices siempre queremos llegar cuando hacemos operaciones elementales? Por ejemplo. ¿O no? ¿O para qué hacemos esa cuestión? A reducir. Sí, ya a la escalonada. ¿Y la escalonada qué tipo de matriz es? Triangular. Es una triangular, exactamente. ¿Y qué es la gracia de las triangulares? Que si yo tengo una matriz triangular, ¿cómo se puede calcular su determinante? ¿Cómo se puede calcular la determinante de una matriz triangular? Multiplica los elementos diagonal. Multiplicar el elemento de la diagonal. ¿Y por qué eso es importante entenderlo? Porque calcular la determinante en sí es bastante engorroso, quizás puede sonar un poco engorroso. Pero si yo llego a una matriz triangular, inmediatamente el cálculo se pone más sencillo. Y lo único que tengo que hacer es justamente dividir por por las matrices elementales que yo use, que son las operaciones elementales en el fondo que yo utilicé. Y puedo obtener la determinante de A mucho más rápido, mucho más simple y sin tanto show. Imagínense que nosotros tenemos una matriz de 4×4. Si yo tengo una matriz de 4×4, las submatrices van a ser de 3×3. Y si las submatrices van a ser de 3×3, para calcular la determinante de la matriz de 3×3 vamos a tener que volver a hacer el tema de la suma y cosas así. Entonces se vuelve mucho más engorroso y quizás esto sea una buena herramienta para calcular algunas cositas. ¿Sí? Ah, chuta, sí. ¿Por qué las operaciones elementales no se eleva a n? Ah, Porque como separó la matriz A con una constante, ¿por qué no se eleva a n? Esa pero cuestión. E no es una constante, Ah, ya. es una matriz. Por ejemplo, las matrices que están allá son matrices elementales, las que están en la esquina de allá. ¿Sí? No es- por eso no están elevadas ahí. Ejemplo para entender este tipo de cosas. Po. ¿A qué nos referimos? Después vamos a escribir una observación importante. Entonces, son súper fuertes este tipo de cosas, porque nos ayudan a clarificar mucho algunos temas. Ejemplo, tengo la matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo que escalonarla. Escalonémoslo, el mismo hecho de siempre. Entonces tengo que a la fila 2 le sumo la 1 multiplicado por menos 4, ¿no? Y a la fila 3 multiplicado por menos 7, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Me siguen, no? Acá hacer 1, 2, 3, multiplicado, me queda 0, multiplicado por menos 4 me queda menos 8 más 5 es menos 3, por menos 4 es menos 12, más 6 es menos 6, por menos 7 me queda 0, por menos 7 es menos 14, menos 14 más 8 es 6, menos 6, ¿o no? Y acá por menos 7 es menos 21, más 9, menos 21 más 9 es como 12, ¿o no? Sí, menos 12. ¿Está bien? Y luego, a la fila 3 le sumo la 2, pero multiplicado por... Acá igual puedo dividir quizás, pero no lo voy a hacer, no me interesa. Este multiplicado por 2, ¿no? Ah, por menos 2. Porque solo quiero escalonar. Entonces me queda 1, 2, 3, 0, menos 3, menos 6. Y acá me queda 0. Multiplicado por menos 2 me queda 6, más esto 0. Multiplicado por menos 2. ¿Cuánto me da esto? 0. 0 no. Ah, también me da 0. Perfecto. Conclusión. Voy a borrar. Conclusión.
tanto, la determinante, ¿o qué implica esto? La determinante de la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 va a ser igual a la determinante de la 1, 2, 3, 0, menos 3, menos 6. 1, 2, 3, 0, menos 3, menos 6, 0, 0, 0, dividido por la determinante de las operaciones elementales que ocupé. E2, 1, menos 4, la E3, 1, menos 7, y la E3, 2, menos 2. ¿Estamos bien? ¿Y cuál es la determinante de la matriz de arriba? 0. 0. Partido por ¿cuánto es la determinante de cada una de ellas? 1, 1, 1. ¿Y esto me da? 0. O sea, sin hacer tanto show, sin hacer la cosa de la suma, yo solamente escalonando yo puedo llegar a que la determinante de esa matriz es 0. No era menos, ¿no? ¿Dónde? No, esta es sumar. Sí. Solo haciendo este show. ¿Para qué me sirve? Quizás para la matriz de 3×3 no sean tan complicadas, porque ya conocemos la submatriz que va a ser de 2×2, sabemos que es una multiplicación cruzada. Pero si una de 4×4, esta es una herramienta terrible buena para poder calcular determinantes de matrices, por ejemplo. Entonces lo interesante es justamente llegar a una matriz que sea fácil de calcular. ¿Sí? Más o menos, ¿por qué se guiaría como para saber cuándo sería más fácil calcularla por cofactores y cuándo sería más fácil escalonarla? No, por ejemplo, si una matriz de arriba de 3×3, yo escalono. Y sí o sí como que Sí. intenta llegar a una fila Sí. nula para que... O por ejemplo, igual tiene que ver con el cuerpo de la matriz, porque si tiene una de 4×4, por ejemplo, y tiene puro 0 en 1, entonces, por ejemplo, si tenía algo así, voy a borrar esto, va a ser 1, 5, 6, 7, 8, no, 0, 0, 0, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Si tenía una así, no tenéis que hacer tanto. No, esto es en el fondo una de 3×3, ¿o no? Porque elegí esta columna y esta va a ser esto por la matriz de todo esto. Y no tenéis que seguir sumando como en la anterior. Porque puedes elegir esta columna, te queda menos 1 elevado a la 1 más 1, después menos 1 elevado a la 2 más 1, que va a ser por 0, por 0, por 0. Entonces en el fondo te va a hacer una 3×3. Entonces ¿para qué hay que escalonar? ¿Cachai? No sé si me entienden el punto. Porque en el fondo va a ser, la determinante de esta matriz va a ser 1 por esto. Y esa va a ser una 3×3 y la puedes calcular con la suma. O si te da lata la puedes escalonar, etc. Pero tiene que ver mucho con el momento igual. Tú me preguntáis, si esta cosa no fuera 0, yo escalono primero. Y para uno de 4×4 hay que calcular el determinante de 3×3 que queda. No sé, ¿cómo era esto? Sí, era el determinante de la submatriz. Ya, Creo que lo habíamos visto. pero es porque, si no lo hemos visto, tiene que ver con que son ejemplos muy largos, pero el proceso es el mismo. El proceso es exactamente el mismo. Pesco una columna, pesco una fila y lo voy haciendo. ¿Profe? Sí. Entonces si tengo Me, todos los elementos... me acordé de un argumento de un compañero de ustedes de otro curso que me dice, pero pucha, nosotros vimos solo de 3×3 y en la plaza era uno de 4×4. Entonces, ojo con eso, si uno ve de 3×3, uno está viendo de 4×4, está viendo de 5×5, de cualquier cosa, si en verdad son ejemplos generales. Eso es. Entonces si cuando los elementos son distintos de 0, todos son distintos de 0, tengo que... La probabilidad sería escalonarlo primero. Yo creo que es una buena herramienta escalonarlo, porque si no la suma, o sea, si no la forma de calcular esto va a ser un poquito engorroso. ¿Sí? Porque imaginémonos que acá hubiera un 2, por ejemplo, un 3, no, ¿cuál otro? Un 3 y un 4. ¿Sí? Imaginémonos eso. Uy, fui sin querer. Ya, imaginémonos eso. Entonces va a ser esto por esta matriz, va a ser esto por
esta matriz, etc. Y después tenéis que calcular la matriz de 3×3, que nuevamente tenéis que empezar a hacer la cosa de la suma. Entonces, más engorroso, ¿cachai? Entonces, no sé si se ve tan claro. Entonces, ¿cómo ocupar esto? Bueno, es una buena herramienta siempre. ¿Sí? Para cualquiera, porque usted es seco y seca para escalonar. Ahora, si, por ejemplo, si no lo ve necesario, por ejemplo, si es que a usted le muestran al tiro esta matriz, al tiro es 0, ¿no? No tenemos que para qué escalonar y cosas así. Ahora este ejemplo es bastante interesante, ¿por qué? Porque nos muestra algunas cositas. ¿Qué son esas cositas? Es que si yo escalono y me da una fila 0, inmediatamente me da la determinante de la matriz 0. No sé si lo ven, ¿no? Observación, pongámoslo, a partir de este ejemplo. Si A es equivalente a B, donde B tiene una fila nula, entonces la determinante de A, ¿cuánto es? Si A es equivalente con B, donde B tiene una fila nula, ¿cuál es la determinante de A? 0. El ejemplo está. ¿Dudas, chiquillas y chiquillos? ¿Cómo estamos? ¿Qué dice el público? Ahora sí, si no empezó a estudiar, yo le digo al tío que está atrasado. Así que tiene que empezar a hacer ejercicio, chiquillos, porque el control se viene la otra semana. Al tiro, güey. La otra semana es, ¿cierto? Sí. El 10. Que es martes, creo, ¿no? O miércoles. Ah, entonces ojo con eso. Ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Por qué estamos viendo determinantes? Porque al principio de la clase pasada nos dimos cuenta que el determinante estaba totalmente ligado o directamente ligado a qué cosa. ¿Qué vimos la clase pasada? A la inversa de una matriz. Entonces, para allá va el tema. ¿Tendrá justamente alguna relevancia aparte de la que vimos, que fue una de 2×2 nomás, que ahora vamos a generalizar? ¿Tendrá otra relevancia por la inversa? Por supuesto que sí. Entonces, vamos a poner un subtítulo igual, como lo hemos hecho todos ustedes, que es determinante y matriz inversa. Y vamos justamente a generalizar ese teorema que es bastante interesante. El teorema dice lo siguiente, que si A sea una matriz cuadrada, entonces tenemos que A es invertible, si solo si la determinante de A es distinta de esta. Para cualquier matriz. Para cualquier matriz. La demostración de esto la podríamos hablar en otra ocasión, pero lo que me importa es lo siguiente. Observación a partir de esto tiene que ver con que, bueno, si, por ejemplo, si A es invertible, ¿qué va a existir? ¿Qué va a existir si A es invertible? ¿Qué significa que A sea invertible? Que el determinante es distinto a 0. Ya, pero aparte de eso, Que existe una matriz que si la multiplico de... exactamente, ¿sabes? Existe A a la menos 1, tal que, como bien dice el compañero, tal que si se multiplica me da, ¿qué cosa? Distinto de 0. A. ¿Distinto de 0? Sí, si multiplico A por A inverso da un número distinto de 0. Identidad. La identidad.
Muy bien. La identidad. ¿Y qué lo entrete? Que si esto es así, podemos aplicar la determinante, ¿o no? ¿Cuál es la determinante de la identidad? 1. 1. ¿Por qué? Porque ¿qué tipo de matriz es la identidad en particular? Triangular. Una triangular, y la determinante de la matriz triangular son la diagonal multiplicada. Y acá voy a separar por la propiedad que hemos usado hasta ahora. ¿Qué voy a escribir acá? Entonces, la observación tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con que la determinante de la matriz inversa va a ser igual a 1 partido por la determinante de A. Y esto sí lo voy a cerrar en rojo. Es una propiedad justamente que tiene que ver con el teorema anterior. ¿Sí? Que si yo quiero la determinante de la inversa de una matriz, basta con calcular la determinante de la matriz original y dividirla sobre el 1. ¿Se entiende? Por ejemplo, bueno, y esto es importante porque la premisa, ¿por qué la premisa es importante? Porque si A no fuera invertible, ya sabemos que la determinante de una matriz no invertible es 0. Cuando ponen un sí solo sí, quiere decir que esto, sí solo sí esto, pero también la negación. A no es invertible, la determinante es 0. Y si la determinante de una matriz fuera 0, entonces no podría escribir la determinante de la inversa, porque estaría dividiendo por 0. Y tiene sentido porque la inversa no existe. Si no es invertible. Entonces no puedo volver su determinante y hay como un show más o menos. Eso es importantísimo. Ejemplo, a partir del teorema. Determine el valor de A. Determine el valor de A. De modo que A sea invertible. Entonces, este es un ejemplo bastante importante. Porque clarifica todas las cositas, o clarifica el último teorema. ¿Cuál va a ser? La matriz A va a ser la matriz alfa 0, 0, 0, 0, menos 1, 2, menos 3, 0, 0 acá abajito, 1, 0, menos 1, 1, menos 2, menos 2. Ahí está. Aquí vamos. Piénselo usted. ¿Qué tiene que pasar para que la matriz sea invertible? O sea, puede ser que diga, tiene que existir A a la menos 1, pero ahora tenemos un teorema. Que si yo quiero probar que esto es invertible, ¿qué le tengo que calcular? No tengo que calcular nada. En verdad, estoy terrible perdido, no sé de dónde vamos. ¿Qué estoy hablando? ¿Qué le tengo que calcular a una matriz para saber si esta matriz es invertible o no? El determinante. El determinante. Si el determinante es distinto de 0, es invertible. Entonces eso es lo que tienen que hacer. Para saber qué valor de A, para que esto sea invertible, tienen que calcular el determinante. Y si notamos, el determinante es bastante sencillo, entre comillas, ¿no? En el fondo esto no es una matriz de 4×4 para calcular el determinante, es una matriz de qué estilo? De 3×3. Es el mismo ejemplo que hemos estado hablando antes. En contemporáneo. Resuelvan ustedes. Es típico que pregunten cosas así igual. Nivel control me imagino, pero no sé si han intentado en algo así para preguntar. Ahora todo esto, ¿cómo vamos con las clases? ¿Se entiende? Sí. Igual es difícil que digan que no. Según no se capiola. Si está el profe que después. En la encuesta docente.
lo peor que va a pasar. El ojo así. Bueno, no sé si están hablando. Pasa mucho cuando te van a reclamar. Quieren pasar. Después se desquitan ahí. Pero no pasa nada. ¿Te está diciendo que le pasó a usted? Sí. Sí, una persona que quería pasar y me tiró como el diagnóstico de la familia completa en 100. Yo no lo puedo hacer pasar, pero hay estudiantes que no entienden que uno no tiene la culpa de que esté así a último momento en el curso. Uno es revisor y fiscalizador de las pruebas que ustedes me entregan, entonces yo no puedo hacer mucho más. Antes sí, yo estoy dispuesto a ayudar en lo que sea, pero no así puntito a puntito y porque, no sé, alguien está enfermo. Pasa acá harto. Lo que callamos los profes. Bueno, yo espero que usted no esté así. Por eso yo les digo que estudien de antes. Por eso yo estoy diciendo que para meterle miedo igual, ya está atrasado para estudiar. Está atrasado para estudiar. Si usted no ha pescado ni una guía de este curso, está atrasadísimo. Yo se lo dije al principio. Esto se pasa, el curso, pucha, disculpen por darle la lata, pero el curso no es complicado. Si a ustedes le dijeron, no, este curso se lo echa a la mayoría de gente, esa mayoría de gente quizás está acostumbrada a hacer las cosas la última semana. Y la última semana te vaya a la vez, porque no vaya a cachar nada, escaleta de contenido. Y el curso, las preguntas que le van a entregar van a ser calcule. Ni siquiera van a ser como pruebe, no sé, pues demuestre. Calcule esto, calcule la determinante, muéstreme que esta cosa es inversa, calcúleme lo alfa tal que sea invertible, etcétera, como esta pregunta. Dígame si este sistema tiene solución o cuando tiene infinitas soluciones, preguntas típicas. Pero si no estudia, si estudia la última semana, yo no creo que le vaya. ¿Alguien lo hizo? Ya me cansé Por ahí. de hablar. No, O no, sea, está. sí, pero como que tampoco entendí. Ya, O sea, la síguelo pensando un ratito, voy a esperar 2 minutos más. No, es que alfa sea distinto de... No tengo idea, pero tiene que llegar a algo así, po, porque tenemos que probar lo contrario, ¿no? Ver cuándo esa cosa no es invertible, para qué alfa, y todo el complemento va a ser cuando es invertible, como bien lo dices. ¿Sí? Pero no sé cuál es el valor. No sé cuál es el valor como crítico de alfa. El alfa y calculo determinante de 14. Y eso me da 14. ¿Bien? A mí me dio alfa que es distinto de cero. Ese número con alfa tiene ¿Con que un ser alfa distinto de cero? Porque si fuera cero ya es como una fila de cero, entonces ya es como... El teoría viene directamente de ¿Te cero. dio cero igual? que tenía que ser distinto de cero. Bacán. Ya, vamos a ver, en 2 minutos. Vamos a hacer entonces. Entonces, para esto vamos a calcular la determinante de A. Entonces, la determinante de A va a ser alfa, bueno, va a ser menos 1 a la 1 más 1, porque esa es la posición donde está el alfa, por alfa, por la determinante de todo este cuadradito que está acá. Y no es necesario seguir sumándole hacia el lado o hacia abajo, ¿cierto? Va a ser la determinante de menos 1, 2 menos 3, 1, 0 menos 1, 1 menos 2 menos 2. Por supuesto, si yo quiero calcular esto, tengo distintas herramientas hasta ahora. Una de las herramientas es calcularlo a la antigua, otra herramienta sería escalonar. ¿Con cuál les gustaría a ustedes hacerlo acá? Al antiguo. ¿A la antigua no? ¿Ya? Que no sé No quiero ser tan desordenado, quizá lo podríamos hacer acá, ¿o no? Por supuesto vamos a tomar esta fila, ¿no? Pues ya aprendimos 6 0, eso nos ayuda a caleta a calcular determinante. Luego esto va a ser la menos 1, 2 más 1,
por 1 por la determinante que está este. Lo podríamos calcular al tiro, ¿no? 2 por menos 2 es menos 4 menos 6, ¿no? Porque menos 4 menos 6 es menos 10. Más 0 más menos 1, este a la 2, 3. Y esto me va a dar por menos 1 por la determinante al borrar este y esto, entonces me va a quedar 2 menos 2, que es 0 también, ¿o no? No sé si lo dio eso también. 2 menos 2 es 0. Luego esto me va a dar, está acá, me va a dar menos 1, me da 10. Entonces la determinante, disculpe lo desordenado, pero les pregunto igual, me dijeron que sí. Entonces la determinante del A va a ser 1 por alfa por 10. Y si yo quiero preguntarme cuándo esto va a ser invertible o no, tenemos que preguntarnos, bueno, tenemos que hacer lo siguiente. O sea, por ejemplo, voy a contestar más de lo que me están diciendo. A no es invertible si 10 alfa es igual a 0, lo que implica que alfa es igual a 0, ¿no? Y A es invertible si 10 alfa es distinto de 0, y eso me va a implicar que alfa es distinto de 0. Entonces, esa es la respuesta correcta. Justamente, alfa distinto de 0, y tenía todo el sentido si se veía al ojo igual, pues si el alfa era 0 ya todo jodido. ¿Sí? Pero, ojo que no es tan rápido, porque ¿qué hubiera pasado si la determinante de esta cosa me hubiera dado 0? Entonces estamos muertos, porque para cualquier alfa que yo pueda escoger, siempre esta cosa va a ser no invertible. Entonces nunca va a ser invertible, esa es la variable 0, así que ojo con eso. Al ojo puede ser 0, pero ¿qué pasa si esta determinante me va a dar 0? Entonces el alfa da lo mismo que valor tenga, nunca voy a ser invertible. ¿Sí? ¿De dónde salió el menos 2? De acá me va acá, Sí. porque va a ser entonces va a ser este por este que es menos 4, menos 2 por menos 3 que es 6. Entonces va a quedar menos 4, menos 6, menos 10. Sí. Calcúlalo. No sé qué. ¿Cómo trabajo? No, Ya voy. Ya. Perfecto. Definición chiquilla y chiquilla. Acabar la definición. Definición. Sea A una matriz cuadrada con coeficiente real. Se define la matriz adjunta de A como la matriz la adjunta de A va a ser igual a la matriz de los cofactores de la matriz A, pero otra cosa. Donde cuando le ponemos paréntesis porque es una matriz. ¿Dónde? C y J es la matriz de cofactores de A. Ejemplo para entender esto bastante claro. Si A es igual a 1, 2, 3, 4. Si A por mientras se está escribiendo. Y con esto se va a culminar justamente el contenido de determinante e inversa, ¿sí? Que tienen harta relación. Qué interesante también lo de las operaciones elementales, sirven para todo. Para contarle una anécdota, yo nunca había estudiado operaciones elementales cuando estudié en la universidad. Yo llegué acá como a estudiarlo.
Y sale hasta en la cocina cuando estamos viendo matrices. Sirven para calcular sistemas de ecuaciones, sirven para escalonar, sirven para calcular determinantes, sirven para calcular inversas, sirven para todo. ¿Cómo era lo bebé? ¿Qué fue? Ya, no sé cómo van calculando los cofactores. Porque quiero terminar el tema matrices sí o sí. ¿Tú construyes matrices? Falta una regla y se llama regla de Krammer, pero es un paseo nomás, es para calcular el sistema de ecuaciones cuadradas. Pero no es nada. Esto. ¿Qué es un cofactor de A? Para entender bien. Vamos a calcular la adjunta, pero para eso tenemos que calcular la matriz de cofactores. ¿Sí? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, el C11 de esta matriz, disculpa, la matriz de cofactores, para hacer el primer paso, de A es C11, C12, C21, C22. Y tengo que calcular quién es C11, C22, C y así sucesivamente. Igual que vamos a hacer el cálculo acá inmediatamente. Al principio de la clase definimos que era un cofactor. El C11 va a ser menos 1 elevado a la 1 más 1 por la determinante de la submatriz 1, 1. ¿Qué va a ser la determinante de la matriz 1, 1? Al tapar la fila 1 y columna 1, ¿no? ¿Cuánto me va a dar? ¿Va a ser la determinante de quién? Si yo tapo este y tapo este, la determinante de un número, ¿se acuerdan que la habíamos definido en la clase pasada? Que era el mismo número. Entonces va a ser 4. ¿Está bien? La C 1, 2 va a ser menos 1 a la 1 más 2 por la A1, 2. A1, 2 va a ser 3, ¿o no? Y aquí va a ser menos 3, ¿o no? La C 2, 1 va a ser menos 1 a la 2 más 1, que me va a dar menos 1. Parece que aquí me dio menos 3 porque aquí era un menos. Por la subdeterminante, que es la 2, 1, que va a ser tapar la fila 2 y la columna 1. Entonces me va a dar 2. Entonces acá me va a dar menos 2. Y la C 2, 2 va a ser igual a la menos 1, 2 más 2, por la subdeterminante 2, 2. La determinante 2, 2 va a ser columna 2 y fila 2, me va a dar 1. Entonces esto me va a dar 1. Voy a borrar acá. Entonces, por lo tanto, bueno, aquí voy a escribirlo entonces. Acá voy a puesto el espacio. Esta, la matriz de cofactores va a ser C11, 4, menos 3, menos 2 y 1. ¿No? Esa va a ser. Entonces, si tengo una de 2 por 2, la matriz de cofactores, si se dan cuenta, como que cambiaron estos dos. Y estos dos se cambiaron, pero se pusieron negativos. Ahora, ¿qué implica esto? Que la adjunta de la matriz A va a ser la traspuesta de esta matriz de cofactores. Lo cual me va a dar, si yo transpongo, 4 menos 3, menos 2, 1. Esa es la matriz adjunta. Ahora, se vuelve mucho más engorroso cuando una de 3 por 3, porque si tengo una de 3 por 3, ¿cuántos coeficientes voy a tener que calcular por cofactores? Bueno, porque aquí calculamos 4. Pero bueno. Vamos a calcular lo siguiente. Entonces, notemos ¿qué pasa si yo multiplico la adjunta de este ejemplo, A, por el A mismo? A ver, voy a escribirlo por acá. Por el A mismo. Veamos. ¿Quién es A? 1, 2, 3, 4. Y esto es 4 menos 2 menos 3, 1. Hágalo en 2 minutos esa multiplicación, por favor. Por favor. Nos queda poquito. Supongo que lo hice, está riendo ahí con el celular, me dice, tiene 2 celulares. Sí, lo hice. ¿Cuánto te dio?
Menos 2 por una matriz identidad. Ah, pero que te sabías todo. Esta vez, este es tu semestre. Sí, este es el semestre. Tienes que ir por ahí. ¿Alguien está multiplicando las matrices? O nadie, así como ya. Total, quedan 5 minutos. ¿Para qué me estoy dando esto? Por ahí lo calculo en ya. Entonces, si multiplicamos esto, se van a dar cuenta de lo siguiente. Esto me va a dar menos 2, 0, 0, menos 2. Que es lo mismo que menos 2 por 1, 0, 0, 1. Entonces, hay algo bastante interesante que nace un teorema acá que para después nos va a ayudar para algo bastante específico. Si yo multiplico la matriz con su adjunta, siempre me va a dar. Adivinen que ese menos 2 no es cualquier cosa. Calculen la determinante de A. Calculemos al ojo. 1 por 4, 4. ¿Menos cuánto? 4 menos 6. Este coincide con el determinante de A. ¿Sí? Siempre va a pasar que A por su adjunto me va a dar la determinante de A por la matriz de identidad. Dicho esto, nos va a ayudar justamente a lo siguiente. Si A es invertible, voy a poder despejar, de alguna forma voy a poder obtener la inversa de A, pero con esta formulita. Vamos a escribir el teorema, el corolario, algunas propiedades, y yo creo que la propiedad nos va a quedar para el jueves. Entonces, teorema. El teorema tiene que ver con lo que acabo de ver. Sea A una matriz cuadrada cualquiera. Entonces, siempre cuando multiplicamos A por su adjunta, nos va a dar la determinante de A por la identidad. Siempre. Siempre va a ser. Observación, y esta es una observación importante. Si yo tengo A por la adjunta de A por la determinante de A por la inversa, voy a querer obtener A a la menos 1. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a multiplicar por la izquierda por A a la menos 1. Entonces, ¿qué me va a entregar esto? Ah, bueno, disculpen, acá me voy a escribir un poquito más arriba. Sea A una matriz cualquiera, o si A, si A es invertible, tenemos ¿qué? Ahora sí. Si es invertible, existe A a la menos 1. Voy a multiplicar por él. Si multiplico por este lado, por el lado izquierdo, aquí me va a dar justamente A a la menos 1 por A. ¿Cuánto es A a la menos 1 por A? Entonces me queda solo la adjunta acá, ¿o no? Solo la adjunta acá. Y acá me va a quedar A a la menos 1 por la determinante por la matriz inversa. Pero los escalares se pueden mover entre ellos, por dentro de la multiplicación. Entonces aquí me queda la determinante de A por A a la menos 1 por la matriz identidad, que me queda igual, ¿o no? Porque la identidad, el 1 multiplicativo. ¿A qué me refiero con lo que acabo de decir? Si yo tengo alfa, tengo una matriz, un escalar y otra matriz, este alfa lo puedo mover. Eso es lo que traté de usar ahí. Porque los escalares se mueven como sea. Las matrices no se pueden mover así como queremos. Ahora, como es invertible, ¿qué puedo decir de la determinante de A? Entonces, ¿qué puedo pasar?
Dividiendo porque quiero calcular la A a la menos 1. Entonces, A a la menos 1 va a ser la adjunta, bueno, va a ser 1 partido por la determinante de A por la adjunta de A. Y esto es terrible importante porque tiene una forma distinta de calcular la inversa. ¿Cómo? Con la determinante y la adjunta es la respuesta de la matriz de cofactores. El ejemplo anterior perfectamente puede ser visto así. El ejemplo anterior, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, a la menos 1 va a ser justamente 1 partido por menos 2 por la matriz adjunta que lo había calculado, que es 4 menos 2 menos 3, 1. Y esto es lo mismo que me queda menos 2, 1, 3 medios y menos 1 medio. Y no sé si esto lo lleva a un déjà vu. ¿Por qué nos lleva a un déjà vu? Bueno, acá recuerden que la determinante es este y la matriz adjunta de esta la calculamos. Acá está. 4 menos 2 menos 3, 1. ¿Por qué es un déjà vu? Porque esto, no sé si la clase pasada o la antepasada, calculamos la inversa de la 1, 2, 3, 4. ¿Sí empezamos? Y aquí llegamos, aquí era esta matriz. ¿Cómo la calculamos? Como con la matriz extendida. Entonces, ¿qué cosa es? ¿Qué ver? Ah, ya. Estamos en la hora. Voy a colocar unas propiedades porque estoy ahí con escribirlo la próxima semana, pero no tiene nada que ver con lo que vamos, perdón, la próxima clase. Y quiero decir algunas palabras con respecto a esto, y ahí lo vamos. No voy a demorar nada. Propiedades. Es que sí o sí va a entrar una álgebra de matriz, entonces puede ser cualquier cosa con respecto a esto. Sean A y B, a mí me tinca porque siempre ponen cosas así. Matrices cuadradas. Entonces, tenemos las siguientes propiedades que no voy a alcanzar a explicar. 1. La adjunta es multiplicativa. Separa. Separa. Eso es lo entretenido. 2. Si A es invertible, la adjunta, la determinante de la adjunta de A va a ser igual a la determinante de A elevado a la n menos 1, con eso. Donde n es el tamaño de la matriz. 3, y tiene que ver con todas estas cositas de acá. Aplicarle la determinante a esto, y le va a dar la propiedad. Y lo 3, si A es invertible, la adjunta de A va a ser igual a la determinante de A elevado a la n menos 2 por A. Esto con n mayor o igual. Falta un poquito de matrices, pero es un teorema bastante simple. Ya, para recapitular todo. La inversa se puede calcular de distintas formas. ¿Cuáles son esas formas? La matriz extendida o con la matriz adjunta. La determinante se puede calcular de distintas formas, como la formulita o como con operaciones elementales, que tiene que ver también mucho con este tipo de escalonamiento y como de lo que hemos estado trabajando harto en eso. Y eso es lo que quería decir. Entonces tenemos más de una herramienta para calcular lo mismo. No sé si se me queda algo en el tintero. Nos vemos el jueves, chiquillos y chiquillos. Con eso se termina los primeros 10 minutos.